Bueno. Señores, buenos días. El secretario Nuño va a dar un mensaje y al final pasaremos a una ronda de preguntas y respuestas. Bueno, pues muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Como lo anunciamos en la calendarización que presentamos para todo el proceso de normalización y de regularización de las clases, incluyendo la primera etapa de la revisión de las escuelas y el regreso a clases de aquellas que tengan un dictamen de seguridad estructural. Ahora la fase en la que nos encontramos, que es el proceso de reubicación de alumnos, ya sea en otros planteles o en aulas temporales que se están instalando en estos momentos y que tendrá que concluir el 6 de noviembre o alrededor del 6 de noviembre, pero que también han iniciado ya los procesos de reconstrucción. Y como lo anunciamos en la calendarización que dimos hace unos días, el día de ayer iniciamos el proceso para la reparación de las escuelas que tienen daños menores. ¿Qué significa que una escuela tenga un daño menor? Es una escuela que no tuvo un daño estructural, es decir, que la estructura del edificio no tiene daños, pero que sí hubo daños menores, es decir, que se rompieron vidrios, que a lo mejor se tienen que cambiar algunas puertas, resanar, es decir, daños que no implican un problema estructural, pero que sí implica el poder o tener que arreglar los planteles. De los un poco más de 16,000 escuelas que tienen daños, casi 11,000, 10,700 son las que tienen daños menores, es decir, la mayoría de las escuelas, de 16,000, 11,000 en números cerrados son las que tienen daños menores. Y el proceso de reparación de estas escuelas ha iniciado el día de ayer. Déjenme explicarles cómo se va a dar este proceso. Estamos utilizando el programa de la reforma educativa, que es un programa que está destinado a mejorar la infraestructura de los planteles a través de activar el trabajo comunitario de cada una de las escuelas. Lo que hacemos es que se transfiere a las escuelas que lo requieren, en este caso estas casi 11,000 escuelas que tienen daños menores, se transfiere de manera directa a la escuela a través de una tarjeta de débito, una cantidad de dinero que tienen que firmar de recibido tanto el director de la escuela como los padres de familia. Y hasta que se tiene ese papel, ese documento de que la tarjeta fue recibida por la comunidad educativa y que está enterada del monto y del tipo de reparaciones que se va a hacer, hasta ese momento y en el momento en que a nosotros nos llega esa acta firmada tanto por el director como por los padres de familia, se activa la tarjeta para que puedan tener un monto específico y puedan reparar la escuela. Este es un programa que ha sido parte de las innovaciones de la reforma y del nuevo modelo educativo. Es un programa que ha sido muy exitoso, ha sido evaluado por el Banco Mundial con muy buenos resultados y que en esta ocasión estamos utilizando como parte del proceso de las escuelas que hoy más lo necesitan para mejorar la infraestructura, en este caso de daños menores. Este proceso, como les decía, inició el día de ayer y de las 11,000 escuelas que van a ser beneficiarias de este proceso, ya se han entregado a los estados, porque ellos son los responsables a su vez de entregar las tarjetas a los directores de las escuelas y a toda la comunidad escolar, como lo explicaba, mediante una acta de entrega firmada por el director y por los padres de familia. Se han entregado ya a los estados 7,330 tarjetas, es decir, el 68% del total. Y tenemos ya reportado que en 2 entidades, en Oaxaca y aquí en la Ciudad de México, además de haber recibido las tarjetas, ya inició la operación del programa. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se han entregado a varias comunidades escolares estas tarjetas, que ya se tienen y nos han mostrado los registros, que por cierto van a estar en la página de transparencia cuando la tengamos lista, como lo anunciamos será el 13 de noviembre.
y por lo tanto ya están iniciando los trabajos en algunas de estas escuelas. En el caso de Oaxaca son ya 554 escuelas que van a requerir estas reparaciones, de las cuales 53 ya concluyeron sus trabajos, 407 están en proceso y 94 están por iniciar. En el caso de la Ciudad de México ya se entregaron 552 tarjetas a los planteles, a estas comunidades educativas, y ya se está trabajando en este número de escuelas en este momento. De esta manera, pues queremos informar a ustedes y lo seguiremos haciendo sobre los procesos de avance que hemos tenido de acuerdo a la calendarización. Así es que de acuerdo a lo que programamos, el día de ayer inició este proceso para reparar a las escuelas que tienen daños menores. Son 11,000, son la mayoría, de 16,000, 11,000 tienen daños menores y en estos momentos ya el 68% de las escuelas cuentan ya con un respaldo financiero y esto lo seguiremos haciendo en los siguientes días. Pusimos como fecha límite para poder concluir con las obras de reparación menor el 1 de diciembre. Así es que si seguimos a este paso y seguimos con el calendario al que nos comprometimos, sin ningún problema, el 1 de diciembre 11,000 escuelas estarán reparadas y estarán listas para seguir en sus labores escolares. Así es que pues muchas gracias y estoy a sus órdenes. Comenzamos con Rodrigo Álvarez, de TV Azteca. ¿Cómo está, Rodrigo? ¿Qué tal, secretario? Buenos días. Buenos días, Rodrigo. Preguntarle, bueno, estas tarjetas entonces dice que se van a activar el día, bueno, después de que se les entreguen, ¿funcionan como una especie de tarjeta de débito o sí, en el que les depositan los recursos? ¿Y cómo se calculan los recursos de cada escuela? ¿Se hace una evaluación? Eso por un lado. Y por el otro, nada más preguntarle, todos estos recursos que se están erogando adicionales o que pareciera que son adicionales por toda la emergencia, usted ha dicho que en parte van a salir del programa Escuelas al 100, en parte de la reforma educativa, pero sin embargo, bueno, si son del programa Escuelas al 100, ¿se van a colocar más bonos en la bolsa de valores? ¿Cómo se va a promover este tipo de financiamiento? Claro que sí, muchas gracias por la pregunta, Rodrigo. ¿Cómo funciona este proceso? Hay un fideicomiso que es donde están los recursos del programa de la reforma educativa y efectivamente lo que se da es una tarjeta de débito con un monto, ahorita explico el tema de los montos, pero no se activa hasta que no tengamos nosotros el acta de que fue recibida la tarjeta por la comunidad escolar. No únicamente por el director, tiene que estar firmada por el director, pero también por los padres de familia y especificado el monto para que se sepa que ellos saben cuánto es el monto y a qué se va a dedicar ese monto. En el momento en que nosotros ya tenemos esa acta, como obviamente aquí se tiene el control del fideicomiso, hasta ese momento se activa la tarjeta y se puede acceder a ella. Los montos en promedio para las escuelas que tienen daños menores, el promedio son 50,000 pesos por escuela, pero hay una varianza que va desde 250,000 pesos para las escuelas que tienen más daños hasta 25,000 pesos de las que tienen menos daño. Pero la cantidad de recursos que vamos a tener es un promedio de 50,000 pesos por las 11,000 escuelas, con esta varianza dependiendo del tamaño o del grado o del nivel de daño que tengan. En cuanto a los recursos, tanto el programa de Escuelas al 100 como este programa de la reforma educativa están hechos para atender a las escuelas que más necesidades tienen en temas de infraestructura de distinto nivel. El caso de Escuelas al 100 son reconstrucciones o remodelaciones, dijéramos, de alto impacto, y este programa de la reforma educativa son de menor impacto. Por eso son dos programas, pero ambos están destinados para atender a las escuelas que más necesidad tienen. Hoy, derivado de estos sismos y de lo que hemos vivido recientemente, pues claramente tenemos hoy escuelas que están muy dañadas en su infraestructura y que por lo tanto son acreedoras a estos programas, porque la lógica de estos programas, el objetivo de estos programas, las propias reglas de operación de estos programas señalan que se tienen que utilizar y destinar estos recursos a las escuelas que más lo necesitan. Hoy, debido a una emergencia, debido a los sismos, tenemos escuelas con estos problemas de infraestructura, son los que más lo necesitan, y entonces estamos direccionando parte, obviamente no todo, pero parte de los recursos, los que se requieren
tanto de escuelas al 100 para las escuelas que requieren reparaciones mayores, y el de la reforma educativa para los que requieren reparaciones menores. Y como lo hemos dicho, el faltante, dijéramos, del monto total que vamos a utilizar para esta reconstrucción vendrá del Fonden y vendrá también de los recursos que aporten las entidades federativas. Es decir, del total del financiamiento, un poco más de la mitad va a venir de la Secretaría de Educación Pública a través de estos programas, a través del programa de Escuelas al 100 y del programa de la reforma educativa, y la otra mitad, un poco menos de la otra mitad, va a provenir del Fonden y va a provenir también del apoyo que den los gobiernos de las entidades federativas. Gracias, Rodrigo. Jacqueline López, Televisión Educativa. Jacqueline, ¿cómo estás? Secretario, muy buenos días. Varias preguntas. ¿Cuánto es el total que se va a destinar para estas reparaciones de daños menores y también para las 276 escuelas que están para reconstrucciones totales? Y otra pregunta, un balance sobre la reubicación de todos los niños que en este tiempo, la reubicación de los niños de las 8 escuelas de aquí de la Ciudad de México, y no sé cómo vayan en los otros estados. Muchas gracias. Claro que sí, Jacqueline. Mira, en total van a ser casi 540 millones de pesos los que se van a destinar a estas escuelas que tienen daños menores, a estas casi 11,000 escuelas que tienen daños menores. En total se van a destinar un poquito menos, 539, casi 540 millones de pesos. Ahorita, a través de este proceso que hemos anunciado de las tarjetas, que ha sido, como informé, el 69%, casi el 69% de lo que se ha transferido, son ya 372 millones, los que se tienen y que se irán juntando o se irán dando los demás en los siguientes días. Sobre el proceso de reubicación se sigue avanzando, tanto en las reubicaciones en otros planteles como en la instalación de aulas temporales. Todavía tenemos muy pocas aulas temporales funcionando porque estamos en el proceso de instalarlas, como se los he compartido en otras ocasiones. Instalar aulas temporales nos lleva entre 2 y 3 semanas. Son aulas de materiales prefabricados, pero que van fijas al piso, es decir, que tienen condiciones óptimas de seguridad y también de comodidad para los estudiantes. Entonces son aulas que se instalan rápido, pero que aún así se requieren entre 2 y 3 semanas para construirse. Ahorita estamos en este proceso y en otros casos se ha venido avanzando en la reubicación en otros planteles. En el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, y aquí ahorita Luis Ignacio les podrá ampliar la información, pero me informaba el doctor Luis Ignacio Sánchez que ya tenemos al 80% o más del 80% de la matrícula de la Ciudad de México en clases. Más o menos el 75% está en sus escuelas originarias, que son las que tienen un dictamen de seguridad estructural, y hemos venido avanzando en otro ya ahorita, un 6% adicional que se han reubicado en otras escuelas, y estamos además en el proceso de instalar aulas temporales. Como ustedes saben, parte de ese proceso tiene varias complejidades. El primero, particularmente en las ciudades, como es el caso de nuestra capital, encontrar los lugares para instalar las aulas temporales. En las zonas rurales esto es más fácil debido a que hay cerca de las escuelas hay más espacio para poderlas instalar. En las ciudades siempre es complejo, pero estamos en ese proceso buscando con la ayuda, y quiero reiterar aquí mi agradecimiento al jefe de gobierno, al doctor Mancera, y también a los delegados de la Ciudad de México, que de manera conjunta estamos trabajando para poder encontrar los lugares en donde ubicar estas aulas temporales. Se están buscando diversos espacios cercanos a las escuelas que generen el menor daño el menor daño posible a la comunidad, pero también aquí queremos pedir la comprensión de toda la comunidad de la Ciudad de México de que necesitamos instalar esas aulas temporales, de que la prioridad
es que los niños y los jóvenes regresen con seguridad, pero que regresen y que puedan estar ya en clases en estas aulas temporales, y que todos tenemos que hacer un esfuerzo, y que estas aulas temporales eventualmente se tienen que instalar en lugares públicos, en gimnasios, en parques, donde tengamos el espacio para lograrlo. Serán tan solo unos meses, y creo que aquí tiene que la solidaridad de todos tiene que estar presente, y entender todos que tenemos que darle prioridad a este regreso a clases, y que tenemos que instalar estas aulas temporales, y pedir en ese sentido la solidaridad y la comprensión de los vecinos de los lugares en donde se puedan instalar estas aulas temporales. Amador Narcia, Televisa. ¿Qué tal, señor secretario? ¿Cómo estás, Amador? Muy bien. Buen día, señor secretario. Quisiera preguntarle, la Secretaría de Educación Pública, ¿cómo va a monitorear los recursos? Se lo comento porque pues muchos padres trabajan y pues obviamente esperan que los materiales que se utilicen sean de calidad, ¿no? Y que no se compren materiales patito para querer arreglar aquí. Esa sería una pregunta. Y la segunda, ¿va a haber un ajuste en el calendario por el tiempo que se perdió a raíz de los sismos? Bueno, sobre el primer tema, se dará acompañamiento a todas las escuelas que así lo requieran. Hay que recordar, este proceso de escuelas que tienen daños menores, como lo explicaba hace un momento, son escuelas que no tienen daño estructural, es decir, son escuelas que no requieren ninguna intervención de obra. Son escuelas que lo que requieren son cambiar vidrios, cambiar puertas, resanar, pintar, es decir, ningún trabajo que implique el que se requiera, dijéramos, la intervención de un arquitecto o de un ingeniero. En esos casos, que son las escuelas que van a requerir una reconstrucción parcial o total, entra el programa de Escuelas al 100, entra en el caso de la Ciudad de México el INIFED, y en el caso de las entidades federativas los institutos que están dedicados a la infraestructura educativa. Son obras que harán empresas profesionales. Aquí lo que estamos hablando son escuelas que tienen daños menores, es decir, que se tienen que cambiar vidrios, que se tiene que pintar, que se tiene que resanar, y que es un proceso que ya tiene práctica, como decíamos, a través de este programa de la reforma educativa, que está evaluado de manera muy positiva por el Banco Mundial. Así es que, y como parte de este proceso, la escuela que requiera apoyo, orientación por parte de la Secretaría de Educación Pública lo tendrá. Y en ese sentido, los padres de familia pueden estar tranquilos de que se hará siempre con la máxima calidad, y que aquí estamos hablando de dos procesos totalmente distintos. Sobre el tema del regreso a clases, como lo hemos comentado en diversas ocasiones, este es un proceso que cada entidad federativa, cada autoridad educativa tendrá que determinar cómo se va a recuperar el tiempo. ¿Por qué? Porque entendemos que de acuerdo a diversos factores regionales, cada entidad puede encontrar la mejor manera de lograrlo. Aquí lo que estamos haciendo desde la Secretaría de Educación Pública es tener la máxima flexibilidad para que cualquier estrategia que ellos consideren como la más adecuada sea la que llevemos a cabo. Hay muchas, se pueden tomar días de las vacaciones, se pueden ampliar las jornadas de escolares, se pueden tomar los fines de semana, se puede trabajar a contraturno. Nosotros avalaremos cualquiera que sea la estrategia más conveniente de acuerdo a la condición de cada entidad federativa. Yo lo decía también el otro día, incluso y seguramente así lo harán las entidades federativas, será un plan que tenga que hacer cada escuela. ¿Por qué? Porque el regreso a clases, como ustedes saben y como ustedes lo han visto, ha sido un regreso a clases escalonado. ¿Por qué? Porque conforme íbamos revisando las escuelas, como ustedes recordarán, todas las tardes dábamos a conocer las escuelas que ya tenían un dictamen de seguridad estructural y que ya podían regresar a clases. Entonces tenemos una gama muy variada. Tenemos alumnos que únicamente perdieron 3 días de escuela, que fueron, dijéramos, el miércoles, jueves y viernes posteriores al día del temblor, pero que el lunes ya estaban en clases. Entonces tenemos escuelas que únicamente tendrán que reponer 3 días, la mayoría ya lo hicieron. Y tenemos el otro extremo, que serán escuelas que habrán perdido entre 6 y 7 semanas, algunos de ellos que siguen sin clases porque son los alumnos que tendrán que ser reubicados en otras escuelas o en las aulas temporales. Entonces, aquí no solamente cada entidad, sino cada escuela tendrá que hacer su propio plan, porque las necesidades son variadas de acuerdo a cómo se hizo el regreso a clases. Lo que quiero decir con esto es que de parte de la SEP hay una gran flexibilidad para adaptar la estrategia que sea más eficaz, de acuerdo al contexto de cada región y a la realidad y al contexto que tenga cada escuela. Gracias, Amador.
Yaret de la Rosa, de La Razón. Buenos días. Janet, ¿cómo estás? Buenos Muy bien, días. muchas gracias. Ayer la CENTE emitió un comunicado para pedirle a sus profesores de Oaxaca que no acepten los recursos destinados para la reconstrucción de las escuelas. ¿Qué es lo que va a hacer la CEP para evitar esto y para que las escuelas pues, sean reconstruidas? ¿Y cuál es su opinión sobre esto? Claro que sí, con mucho gusto, Janet. Mira, en primer lugar, y son varios los temas que quisiera abordar sobre este asunto, el primero es que quiero hacer un reconocimiento a las maestras y a los maestros de Oaxaca que están frente a grupo y que tienen una verdadera vocación con sus alumnos. Son maestras y maestros que en un 86% ya están en clases, porque ya hemos regresado a ese nivel a las escuelas de Oaxaca. Son maestras y maestros que han estado cerca de sus alumnos en este proceso tan complejo y tan difícil. Son maestras y maestros que han estado al lado de su comunidad. Son maestras y maestros que nos están ayudando en la reconstrucción de las escuelas. Los otros el otro 15% de los maestros que todavía no están en clases y que están esperando porque las escuelas siguen dañadas y estamos en este proceso de reubicación, son maestras y maestros que están trabajando con sus alumnos, con los padres de familia, que están en comunicación con la autoridad educativa de Oaxaca y que están haciendo un espléndido trabajo para lograr recuperar la normalidad. Y desde aquí doy todo mi reconocimiento a cada una de esas maestras y maestros, a quienes además en mis recorridos por Oaxaca, muchos de ustedes me han acompañado, he tenido la oportunidad de estar dialogando con ellos, de coordinarnos y quiero reiterar mi agradecimiento por esa vocación que tienen y por el trabajo que están realizando. Caso muy distinto a la actitud que han tenido algunos dirigentes de la sección 22. Algunos dirigentes de la sección 22 que efectivamente han hecho un llamado absolutamente absurdo, increíble, falto de toda sensibilidad y que muestra que lo único que quieren es mantener privilegios y buscar o querer generar un conflicto que no van a lograr generar. Es increíble que haya líderes de la sección 22 que estén haciendo un llamado para que las escuelas no se reconstruyan, que estén haciendo un llamado a las maestras y a los maestros para que rechacen los recursos para la reconstrucción de las escuelas. Claramente, como está sucediendo, es un llamado que no va a prosperar. Las maestras y los maestros y además las mamás y los papás en las escuelas están trabajando, están esperando estos recursos, los están demandando, vamos caminando poco a poco y por supuesto que van a llegar y se van a reconstruir las escuelas. Pero creo que esto es una muestra de no únicamente la falta de sensibilidad, sino de que a algunos líderes lo único que les importa son sus intereses y que ante esta situación tan delicada en la que estamos viviendo ahorita, lo que están buscando es generar un conflicto, lo que quieren generar es una crisis política y pueden llegar al absurdo. De verdad me parece increíble de pedir que se rechacen los recursos que se están destinando para reparar escuelas. Es absolutamente absurdo, creo que se pintan solos. Algunos, repito, estamos hablando de una minoría, de un grupo que no quiere perder privilegios, de liderazgos, no de maestros que están frente a grupo, y me parece que esto no va a prosperar. Este mismo grupo son quienes hoy están demandando, por ejemplo, que se les siga pagando como comisionados, son los mismos que están demandando que se anule el decreto del YEPO, es decir, el decreto por el cual se recuperó la Rectoría del Estado en Oaxaca, y lo que están pidiendo es poder ellos volver a controlar a la autoridad educativa de Oaxaca. Me parece que los tres planteamientos están fuera de lugar, son totalmente absurdos. Por supuesto que, dijéramos, la autoridad no va a aceptar ninguno de ellos y simplemente me parece que los está pintando de cuerpo entero. Reitero, este es un pequeño grupo, no son las maestras ni los maestros de Oaxaca, pero es absolutamente increíble que puedan hacer un llamado para rechazar la ayuda para la reconstrucción de los planteles. Me parece también increíble que tengan como demanda el que quieran seguir recibiendo un pago como comisionados sindicales y me parece también increíble que una de sus demandas sea que ellos vuelvan a recuperar el control de la autoridad educativa de Oaxaca y que estén en contra de la recuperación de la Rectoría del Estado. Pero una vez más, estamos hablando
de una minoría. Aquí la inmensa mayoría de las maestras y de los maestros de Oaxaca están haciendo un trabajo extraordinario, con un gran compromiso, con una gran vocación, junto con los padres de familia que además están demandando con toda razón, no únicamente que sigamos avanzando en el proceso de reconstrucción, sino que están demandando dos cosas muy claras. La primera, que no haya más paros, para que no haya más razones injustificadas para que sus hijos y sus hijas no tengan clases. Y en eso tienen toda la razón y tienen todo nuestro respaldo. Es parte de lo que se trata el modelo educativo y la reforma educativa. Y en segundo lugar, también están pidiendo con toda razón maestros que se hayan evaluado. Las mamás y los papás, como todos, lo que quieren es la mejor educación para sus hijos. Y el tener la certeza y la seguridad de que tienen frente a grupo a maestras y a maestros que se han evaluado, que han demostrado que tienen los conocimientos que se requiere para estar en el aula, es una demanda creciente, la cual también apoyamos y que es parte de este proceso de cambio que estamos viviendo en todo el país. Así es que esos son los comentarios que tendría que hacer y muchas gracias. Judith Hernández, Canal 11. Secretario, Judith. buenas tardes. Solo dos cuestiones. Primero, ¿se tendrá que, digamos, reajustar entonces la meta del programa Escuelas al 100, que eran 33,000 escuelas en estos 3 años con esos 50,000 millones de pesos para redireccionar, como decía, estos recursos hacia la reconstrucción? Y dos, ¿qué pasa con las escuelas que ya aparecen en las listas para reanudar clases, por ejemplo, en el Estado de México, y que tengo conocimiento que, aunque ya están en la lista, no han reiniciado aún clases? ¿Qué pueden hacer los papás en ese caso? Claro, mira, empezando por este último punto, eventualmente en los estados en donde se sigue este proceso, que ya son pocos, lo hemos dicho aquí, la dimensión, tú ahorita mencionabas el Estado de México, lo platicaba con ustedes en la ocasión anterior, la cantidad de escuelas que tiene el Estado de México contrasta con cualquier otra entidad del país. Aquí en la Ciudad de México se revisaron 10,000 planteles, en el Estado de México se tienen que revisar 22,000 planteles y en una superficie más extendida, por eso les ha llevado más tiempo. Estas incidencias que tú comentas, en donde eventualmente en la lista aparece la escuela, pero los padres no ven el dictamen o no lo encuentran, o eventualmente no existe, pues aquí la recomendación es que se dirijan a la autoridad educativa local, a la que es la responsable, para que puedan aclarar la situación. Esto se puede deber a diversos factores, simplemente que por alguna razón no hayan encontrado el dictamen o no esté a la vista y simplemente pues que el director lo ponga a la vista o quien lo tenga. Eventualmente puede ser un error de que se haya subido a la página una escuela que todavía no haya sido revisada, en fin, pero que aquí quien tiene que aclarar esta situación es la autoridad educativa local. Nuestra petición en este caso de esta entidad que mencionas o de cualquier otra es que se puedan dirigir a la Secretaría de Educación local, que será la que tiene que aclarar cualquier duda que exista o incidencia. Sobre la otra pregunta, decirte que no, se mantendrá la meta de las 33,000 escuelas. Lo que se ha hecho, en muchos casos, escuelas dañadas eran escuelas que ya estaban enlistadas para ser sujetas del programa de Escuelas al 100 hacia adelante y hacia el futuro. En otros casos, son escuelas que hoy son las que más lo necesitan y precisamente, como explicaba hace un momento, el programa está hecho para ayudar a las escuelas que más lo necesitan, que mayor deterioro tienen en su infraestructura. Aquí tenemos hoy muchas y entonces lo que se está haciendo en todo caso es redireccionar algunos recursos, pero la cantidad de escuelas que van a seguir siendo apoyadas estaremos hablando más o menos de las mismas. No habrá un gran cambio en ello. Muchas gracias. Gracias, señores. Buenos Gracias. días.